Muy buenos días, amados hermanos en el Señor. Dios les bendiga en esta mañana, día martes 7 de enero del 2025. Dios les bendiga grandemente en esta mañana. Les saludamos a todos los hermanos y hermanas que están conectados en la red social, en el nombre del Señor Jesucristo, y a aquellos que se conectarán, ¿verdad?, a posterior, viendo este video, ya no en directo, sino que en diferido. Saludamos a nuestra hermana Elizabeth Sáez, del lugar de Semillero, que ahí la vemos conectada, ¿verdad? Dios le bendiga, hermana Elizabeth, bendiga a todos los hermanos y hermanas de aquel lugar, de la séptima región, si no me equivoco, ¿sí? Del lugar de Semillero, cerca de Linares, ya, y toda esa zona. Saludamos a todos los hermanos que continuamente nos ven, ¿cierto? Nos siguen a través de las redes sociales, recordándoles que el día de mañana recomenzamos nuestro programa Conversando las Escrituras por la tarde a las 8:30 de la noche, con nuestro hermano Alberto Catejo y nuestro hermano Leopoldo Prieto. Vamos a continuar donde quedamos, ¿cierto?, en el mes de diciembre, en los capítulos del libro de Corintios, donde se habla de la organización, ¿cierto?, del culto en la iglesia. Bien, el día de ayer quedamos en el capítulo 4, verso 16 del libro de Efesios, la carta a los Efesios, por ende la carta a nosotros, y dice en el verso 17, en el nombre del Señor Jesús, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Bueno, el apóstol Pablo, luego de toda la revelación doctrinal que hace, ¿cierto?, hasta el capítulo 4, verso 16, ya empieza a dar las recomendaciones de cómo debemos actuar nosotros como creyentes. Amén. ¿Sí? Cómo debemos ser como creyentes, pase lo que pase, venga lo que venga. Nuestra actitud, hermanos, debe ser la misma. ¿Mm? Ninguna cosa, si bien es cierto, nos pueden afectar físicamente en cuanto espiritual y también, por qué no decirlo, sentimentalmente, pero ninguna de esas cosas puede hacer variar nuestra conducta con respecto a Dios, con respecto a Él, nuestra convicción. No debemos ser movidos por ninguna de las cosas. Por eso que el apóstol Pablo, él dice, ¿quién me apartará del amor de Cristo? Y por eso que en este versículo, en este capítulo de cada 4, ya se dan las recomendaciones para que podamos ver si nuestras actitudes están dentro del marco escritural o estamos fuera de ello. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y escuche, teniendo el entendimiento entenebrecido, uno, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y es importante, hermanos, advertir esto. Dice que tienen el entendimiento entenebrecido, o sea, oscurecido. Donde hay oscuridad es poco lo que se puede ver, casi nada. Entonces, si hay un entendimiento que está entenebrecido, solamente hay oscuridad. Y luego dice, ajenos a la vida de Dios. ¿Por qué razón? Por la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. Dos cosas fundamentales, la ignorancia y la dureza. Muchas veces endurecimos nuestro corazón para no aprender de la Escritura. Y seguimos las tradiciones, ¿verdad?, que vienen por años arraigadas a nosotros. No, las tradiciones no son más que las enseñanzas, hermanos amados. Las tradiciones son lo que son, tradiciones. Entonces, el apóstol Pablo advierte a la iglesia que no ande en esa condición, porque si vemos los gentiles hoy día, ellos siguen lo que hay en su mente. Por ejemplo, en cuanto a la adoración, ellos creen en las imágenes, ellos creen, hacen un culto diferente a sus ídolos, y de Dios no hay nada.
Nada, absolutamente nada. Porque mencionar la palabra de Dios no significa que esa persona sea un creyente. Entonces advierte el apóstol Pablo que no andemos nosotros como ellos. Nosotros debemos esforzarnos hacer la diferencia. La iglesia es la luz del mundo. La iglesia es la sal de la tierra. Por tanto, nuestros comportamientos de vida deben ser tal como lo dice la Escritura. Y por eso que la Escritura nos enseña cómo debemos caminar. Luego dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Mm? Y qué importante esta palabra que Pablo ocupa aquí, que habla de la sensibilidad. ¿Qué tan sensibles somos nosotros a la voz de Dios hoy día? ¿Qué tan sensibles, hermanos amados, somos para obedecer la voz de Dios, para oírla? ¿O nuestro corazón ya se ha endurecido? La Escritura dice en Hebreos que debemos exhortarnos los unos a los otros para que el pecado no endurezca nuestro corazón. ¿Mm? En esto debemos tener sumo cuidado. Por eso es que es importante la palabra. La palabra es fundamental, hermanos amados, y es la guía por la cual nosotros o el motor por el cual nosotros nos caminamos en esta tierra. ¿Mm? Fíjese, dice, hermanos amados, que estos perdieron toda sensibilidad. Cuando como creyentes nos vamos alejando de Dios, nos vamos apartando, vamos perdiendo la sensibilidad con respecto a la palabra y nos vamos sujetando a lo que el mundo hace. Nos vamos poniendo merced del sistema. Entonces se va perdiendo la sensibilidad. Por eso que muchos que han dejado el camino, usted va, les habla y tal vez en ese momento la emoción, ¿cierto?, les hace llorar. Y a lo mejor van a un culto y después vuelven a lo mismo. ¿Por qué razón? Porque han perdido la sensibilidad y eso es terrible. Hay una enfermedad que se llama diabetes que a la gente le hace perder la sensibilidad física. No tiene sensibilidad, no tiene en el tacto, no capta, por ejemplo, si un agua está hirviendo o está fría. Muchas personas se han quemado porque no tienen la sensibilidad. Entonces es preocupante, hermanos, el tema de la sensibilidad. Nosotros no debemos perder nunca la sensibilidad hacia la palabra de Dios. Y es lo que se ha visto a través de los tiempos. La palabra de Dios ha sido reemplazada por los términos humanos, por las tradiciones, y muchos se han arraigado a ella, a esas tradiciones, y hoy día pelean, discuten por esas tradiciones. Pero debemos ver dónde está el mal para poder volvernos al bien, hermanos amados. Por eso que Pablo está advirtiendo aquí. ¿A quién le está advirtiendo? A la iglesia. ¿Quién es iglesia? Usted y yo somos iglesia. La advertencia es para nosotros, no es para el mundo, porque aquí está haciendo una comparación entre el mundo y la iglesia. Dice, estos perdieron toda sensibilidad y se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñado conforme a la verdad que está, ¿dónde? En Jesús no hay otra verdad. No hay otra verdad. Eso es indiscutible. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y delante de Pilato, él dio testimonio de la verdad. Dijo, yo he venido a dar testimonio de la verdad. Pilato preguntó qué es la verdad, se dio media vuelta y se fue. Pero hoy día nosotros conocemos esta verdad. Al examinar, ¿cierto?, los relatos evangélicos en cuanto a Mateo, Lucas, Marcos y Juan, podemos ver las enseñanzas de Jesús y la obra, primeramente, de Jesús, como lo hizo Él en esta tierra, enseñándonos y dándonos ejemplos en todo, absolutamente en todo. No hay nada que hacer. Por eso que días atrás veíamos, dice que si alguien tiene algo contra otro, de la manera que Cristo perdonó. Cuando Dios nos perdonó a nosotros, se olvidó de nuestros pecados. Esos pecados suyos y míos no están en la mente de Cristo hoy día. No. Dice que Él tomará nuestros pecados, ¿cierto?, y los lanzará a la profundidad de la mar y no se acordará nunca más de ellos. Y Dios no es mentiroso.
Dios no es mentiroso. Entonces, de la manera que Cristo perdonó, así también nosotros debemos perdonar para poder andar en rectitud. Y esto demuestra también nuestras falencias, hermanos amados. Luego dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. ¿De quién? Del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Aquí, en estos 3 versículos, hay una gran enseñanza. Primero dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos de quién? Del viejo hombre. Nosotros tenemos una lucha. Voy a concluir, que está, escuche bien, viciado, conforme a los deseos engañosos. Nosotros tenemos una lucha que es entre el viejo hombre y el nuevo hombre, el hombre interior, el hombre del espíritu, o la mujer del espíritu. Porque para estar o para ser iglesia, ¿cierto? Hemos nacido de nuevo. Dios nos hizo renacer por medio de la palabra. Por eso que no estamos practicando el pecado que el mundo practica, no estamos en el mundo, estamos practicando el pecado del mundo, sino que estamos como miembros de la iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo. Pero el apóstol Pedro, cuando habla con respecto, por ejemplo, al perdón del pecado a través del bautismo, dice el bautismo que corresponde a esto nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino con la aspiración de una limpia conciencia delante de Dios. Mente, una limpia conciencia delante de Dios. Nuestra conciencia fue cambiada. Y eso dio paso a que nosotros saliésemos del mundo, no físicamente, mentalmente. Amén. Tenemos un pensamiento renovado. Y por eso que es importante la palabra. Nuevamente vuelvo a insistir en lo mismo. Porque esta palabra se va alojando en nuestra mente, ¿verdad? Y va ejerciendo la autoridad de Dios en nosotros. Por eso que el Señor Jesucristo, a través de Pablo, le dice a Timoteo, predica la palabra a tiempo, fuera de tiempo, exhorta, redarguye con toda paciencia y doctrina. Entonces dice, ¿despojados de quién? Del viejo hombre. ¿Por qué? Porque el viejo hombre está viciado. Carne ni sangre pueden heredar el reino de Dios. Usted, por muchas buenas obras que haga en la carne, por decirlo así, sin haber sido perdonado, que estoy hablando de una persona inconversa, eso no le va a salvar. No le va a salvar de ninguna manera, porque el viejo hombre está viciado. El viejo hombre no tiene cabida en el reino. Tiene que haber un nuevo, por eso que Jesús le dijo que tenía que nacer de nuevo para ver el reino, y tenía que nacer de agua y de espíritu para entrar al reino. O sea que aquí hay una imposición de parte del Señor. Ahora, ¿por qué esa imposición? Porque él, hermanos, primeramente es Dios, y Él puede hacernos renacer, y de hecho Él hace renacer al hombre. Lo dice Pedro y lo dice Santiago, renacido. Usted no nace cuando va al agua. El agua no tipifica el nuevo nacimiento. Cuando Cristo habla de nacer en agua y espíritu, está hablando a su palabra. El agua que limpia. Cuando Jesús le iba a dar los pies a los discípulos, le dijo, vosotros estáis limpios. Por la palabra que yo os he hablado. Llevaba 3 años con ellos, no llevaba un día. Ellos no iban a culto como nosotros. Tuvieron 3 años con él, 7 días a la semana, 24 horas al día. Así que imagínense. Entonces, ¿cuánto el Señor Jesucristo le había hablado? Por tanto, ellos tenían el conocimiento. Entonces, cuando está hablando de despojarse del viejo hombre, yo debo despojarme porque el viejo hombre haga lo que haga. Hoy día, muchos dicen, para ser una buena persona. No, Dios no te vino a ser una buena persona. Dios te vino a transformar. Porque el hombre, ese hombre está viciado. Dios no vino a hacer reparaciones. Dios vino a ser una nueva criatura, una nueva imagen de Él. Entonces, el hombre que no ha sido perdonado, y podríamos no poner en duda que sea una buena persona, un buen marido,
un buen padre, un buen trabajador, pero es pecador. Entonces, si yo pongo a ese hombre por sobre Cristo, estoy cometiendo una aberración. Y por eso es que Dios llama al arrepentimiento, ¿cierto? A través del Evangelio, la predicación del Evangelio, el hombre debe arrepentirse. Pablo no en vano le dijo a los filósofos griegos que se creían muy buenos, se creían muy especiales, que, que Dios manda a que los hombres se arrepientan. El mismo Señor le dijo a Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Un religioso, un sacerdote, miembro de la casta farisaica. No se lo dijo a la mujer eh, samaritana, no se lo dijo al ladrón que estaba ahí crucificado con él, no se lo dijo a ninguno de estos hombres, se lo dijo a él. Porque por lo general el religioso siempre piensa que está bien. Por lo general el religioso siempre piensa que lo está haciendo bien. Pero no es así. No es así. Entonces el Señor llama a qué? A despojarse de ese pensamiento. Ese pensamiento que nosotros tenemos que, mire, ¿sabe por qué el hombre hoy día no llega al arrepentimiento? Y hay que presionarlo para que se bautice poco menos. Porque el hombre tiene un pensamiento de él diferente al que él tiene, el Dios de él. Es lo que pasaba con Israel. Vuestros pensamientos no son mis pensamientos y vuestros caminos no son mis caminos. Entonces, para saber yo cómo soy, tengo que saber cuál es el pensamiento de Dios con respecto a mí. ¿Qué es lo que piensa Dios de mí? ¿Quién soy yo para Dios como hombre? Vamos al libro romano, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿es necesario despojarse del viejo hombre? Claro, pues, hermano. El viejo hombre no tiene entrada en el reino. Vuelvo a insistir, carne ni sangre pueden heredar el reino de Dios. Es una imposición que el Señor la puso. No la puse yo, lo dice la Escritura. Por eso que Nicodemo no entendió, porque dijo, viejo yo, meterme en el vientre de mi madre y nacer por segunda vez. ¿Qué es lo que le dijo Jesús? Lo que es carne, carne es. Y lo que es espíritu, espíritu es. No te maravilles, no te asombres de lo que yo te estoy diciendo, Nicodemo. El viento sopla y no sabes de dónde viene y para dónde va. Así son aquellos que son nacidos del espíritu. Ahora, ¿quién es el único que puede hacer nacer al hombre nuevamente? Es Dios. Es Dios. Cuando Pedro, preocupado, le pregunta a Pedro, perdona, Señor Jesucristo, si esta situación es así, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Jesús le responde, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Dios es el que salva. Dios es el que toca esa. Nadie se puede captar, ni en lo mínimo, en su persona, que va a ser salvo por sí mismo. No. La salvación proviene de Dios. Por eso es que no debemos pensar como piensan los gentiles, hermanos. Porque cuando ese pensamiento empieza a anidarse en nuestra cabeza, empezamos a confiar en nosotros. Empezamos a confiar en el yo personal. No. Por eso dice, despojaos. ¿Despojaos de quién? Del viejo hombre que no tiene buenas intenciones. El viejo hombre nunca va a tener buenas intenciones. El viejo hombre está viciado. Y el viejo hombre haga lo que haga con respecto a lo personal, para llamar la atención por sí mismo, no le vale de nada. No le vale de nada. ¿Mm? Por eso es que es importante entender esto, dónde se arraigan nuestros pensamientos. ¿Mm? Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a qué? A los deseos engañosos. Los deseos engañosos. ¿Mm? Por eso que el pragmatismo que ha penetrado en la iglesia, más que construir, ha destruido. Las ideas del hombre, que son del hombre, no de Dios, que han sido puestas, ya sea en el culto, ya sea en la enseñanza, ya sea en diferentes partes de la iglesia, son destructivas, hermanos amados. Son una bomba de tiempo que de repente explota. Por eso es que hay divisiones dentro de las iglesias. Porque hoy día no se está actuando conforme a la voluntad de Dios, sino a las ideologías humanas.
tarde o temprano, eso rebunda para más. Mire, un ejemplo, un botón. Cuando la iglesia de turno, en esos años, no me acuerdo los años, pero bueno, eh, había una adoración al dios Sol, el día 25 de diciembre, calendario gregoriano. ¿Ya? Y la iglesia que estaba de turno permite una idea foránea, ¿verdad? Humana, y dice, bueno, vamos a celebrar el nacimiento de Cristo el día 25 de diciembre. Esa fue la idea, atraer, ¿cierto?, al que pensaba como cristiano a Dios de esta manera. ¿Qué sucedió? Hoy día vemos los resultados. Hoy día vemos que eso ha sido un total fracaso. Total fracaso. ¿Por qué? Porque convergemos hoy día en una fiesta totalmente pagana, totalmente monetaria, ¿verdad? O sea, ahí está la muestra, ahí está el resultado. Por eso que los apóstoles se preocuparon de predicar el Evangelio y luego de adoctrinar bien a la iglesia. Si usted ve el libro de los Hechos, ve los relatos, fíjese la actitud que tenían los apóstoles. Y en todo momento, cuando habían pleitos, cuando habían cosas, citaban la Escritura. Cristo lo hacía de la misma manera. Entonces, debemos despojarnos de ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos, y dice, y luego, y renovaos en el espíritu de qué? De vuestra mente. Por eso que en Filipenses dice, en todo lo amable, en todo lo puro, en todo lo que es buen nombre, en esto pensad. Es importante tener en claro y tener en nuestro corazón la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, en ella medita de día y de noche. ¿Cuál es el resultado? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Cómo es un árbol que está plantado junto a corrientes de agua? ¿Lo ve alguna hoja seca? No, no. Lo dice el Salmo 1. La recomendación del Señor a Moisés, perdón, a Josué, en no apartarse, ¿cierto?, del libro ni a derecha ni a la izquierda. Y, oye, si te dice, será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ese es el hombre que vive en pos de la Escritura. Pero mire el hombre natural. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán, ¿quiénes? Los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Ve? El viejo hombre está viciado. Colóquelo en el lugar que usted quiera colocarlo. El viejo hombre está viciado. No tiene parte. Por eso que el hombre debe nacer de nuevo. Por eso que el Evangelio llama al arrepentimiento. El Evangelio llama a la conversión. Dios bendiga a mi hermano Claudio Saavedra y a Víger Adrián Ceballos. Dios le bendiga en grande manera. ¿Ah? Ese es el llamamiento. Por eso dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, santidad y la santidad de la verdad. En la justicia, Dios llama a practicar la justicia y la santidad. ¿Quién puede ser santo si somos pecadores? Bueno, Dios depositó el Espíritu Santo en nuestra vida, Dios nos ha santificado y Dios nos ha justificado. Entonces, ¿qué debemos hacer? Seguir su camino. Así de simple. Seguir su camino. Seguir la senda de Cristo, ¿verdad? Tal como nos enseña las Escrituras. Hoy día muchos hermanos amados se han levantado en blasfemia, se han levantado en calumnias, se han levantado en injurias contra la palabra del Señor. Dicen, no, esta traducción es aquí, esta traducción tiene esto otro, esto otro. Bueno, es lo que iba a suceder. Entonces, en muchos se ha despertado la duda. ¿Será real la Escritura? Se ha tenido muchas traducciones, estamos hablando de 2000 años, muchas traducciones, que las escribió. Vea usted si concuerdan o no concuerdan. Y pídale a Dios
sabiduría. En cuanto a mi persona, yo creo lo que dice la palabra del Señor, independientemente cuando hay un cambio de un término. Pero aquí el tema es el fondo, no la forma, es el fondo. ¿Mm? Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. ¿Mm? Entonces debemos estar compenetrados en la Escritura. La iglesia debe estar compenetrada. Hoy día, bueno, muchos se van a divertir a los cultos, muchos van a emocionarse, es parte de nuestra vida, de parte de nuestra naturaleza, la emoción. Cuando recibimos el Espíritu Santo, sí, ciertamente nos emocionamos, pero el Espíritu Santo no es solamente eso, es mucho más que eso. Él nos guiará a toda verdad. ¿Mm? La función que cumple el Espíritu Santo, que es el mismo Cristo, que la cumplió visiblemente, ahora la está cumpliendo en espíritu. ¿Mm? Y no ahora, no afuera, dentro. Dice, no os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Y usted como hijo ha recibido el Espíritu Santo para eso, para eso, para que el Espíritu Santo tome gobierno, tome dominio de su vida y usted sea guiado, ¿cierto? Hoy día, no por los pensamientos antiguos que tenía, ni dejarse llevar por esos pensamientos humanos, carnales, sino dejarse llevar por los pensamientos del Señor. Vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Bien, hasta aquí, hasta aquí llegamos hasta el verso 24. El sábado nuevamente estamos para seguir con este estudio del libro de Efesios. Sígalo leyendo usted. No se quede solamente con esta poca cuota de alimento, sino que siga adelante y pidiéndole a Dios, ¿cierto? Poder practicar cada día de esta enseñanza que Dios nos da a la luz de la palabra. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Hoy por la tarde tenemos culto. Estaremos transmitiendo desde el lugar de la iglesia de Trieste, acá en Cerro Navia, en Chile, Santiago. Y le invitamos también, si usted tiene culto, congréguese, pero no deje usted de leer la escritura. ¿Mm? Y si hay diferencias, ¿cierto? Usted debe hacerlas notar con su pastor, no sé, con el que está por delante, y decirle, bueno, no, yo no entiendo esto, quiero que usted nos enseñe, que nos explique por qué, hermanos, debemos seguir creciendo. La iglesia necesita sacudirse de el pragmatismo, el mesticismo, todas estas cosas que han entrado a través de los años a la iglesia y que no nos dejan ver a Cristo. Nos vemos nosotros solamente, pero no nos dejan ver a Cristo. Paz de Cristo, hermanos amados, Dios le bendiga, no se olvide de orar, no se olvide de escudriñar la Escritura. Que el Señor Jesús le bendiga, será hasta pronto. Y así